Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Luis Ruiz y el día de hoy yo les vengo a explicar acerca de la democracia y esto lo voy a hacer mediante un mapa mental. Para esto yo tomé los textos llamados Democracia, Sentido e Importancia y Democracia en Síntesis. Empecemos hablando de la democracia y encontramos que la democracia viene del griego demos, que significa pueblos. En este sentido, sería gobierno del pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, como sabemos, Grecia jugó un papel fundamental en la historia de la humanidad y la democracia también se desarrolló en este ámbito en la antigua Grecia. Y encontramos una fecha muy importante que es en el año de 1200, cuando el rey Juan de Inglaterra eh, firmó la famosa Carta Magna. En esta carta el rey se sometía a la ley al igual que los demás y concedió derechos jurídicos a sus súbditos. A partir de la Revolución Francesa también se desarrolló y se formó en mayor sentido la democracia. Recordemos que veníamos de ser gobernados por una clase monárquica, ¿sí? Entonces, el estallido de la Revolución Francesa promovió el fin de esa monarquía, lo que trajo consigo la democracia y promovió muchos movimientos independentistas en el continente americano y en otras partes del mundo. Encontramos que la democracia tiene unas características fundamentales, que es mediante el ejercicio del poder y la responsabilidad cívica es donde elegimos a nuestros gobernantes. La democracia descentraliza el poder. O sea, esto quiere decir que el poder no está únicamente en una persona, sino que somos nosotros mismos quienes ejercemos ese poder y ese derecho mediante la democracia a participar activamente en ella. La democracia protege los derechos humanos básicos, de los cuales hablaremos más adelante. Las formas de la democracia. La democracia tiene dos formas. Una es representativa y esta podemos poner como por ejemplo a Colombia, que es un país con 50 millones de habitantes, en donde se elige a un representante que viene siendo el presidente, quien es el que va a tomar las riendas del país. Otra forma de democracia es la directa. Esta la podemos encontrar en asambleas comunitarias, en pequeños grupos donde no supera mucho la población. La democracia, en la democracia tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Uno de esos derechos y responsabilidades podemos encontrarlos mediante la elección democrática. Nosotros somos libres de elegir a nuestros gobernantes, pero debemos hacerlo en un sentido que sea acorde a las necesidades que se están buscando. Entonces debemos saber elegir sabiamente a nuestros gobernadores. La libertad de expresión es fundamental en la democracia. Toda vez que se viole la libertad de expresión ya no estaremos en una democracia. Por eso es muy importante que la libertad de expresión se permanezca estable en los países para tener una democracia estable. Entonces esto es un derecho de nosotros, pero también es una responsabilidad que debemos asumir y manifestarnos en contra de lo que veamos que no está mal, pero haciéndolo de una forma en que no pongamos en riesgo tampoco la estabilidad del país. La libertad de religión es también fundamental y es un derecho de nosotros poder ejercer el derecho al culto independientemente de cualquier religión a la que seamos creyentes. Esto es un derecho que no se puede violar y debe permanecerse, debe cuidarse y toda vez que se quiera permanecer en una estabilidad en los países.
encontramos que la democracia es un estado de derecho. Claro, nosotros tenemos derechos y tenemos responsabilidades. En este estado de derecho, si somos juzgados, tenemos beneficios, tenemos derecho a un debido proceso, a ser juzgados, ¿sí? El constitucionalismo. Sabemos que todos los países tienen constituciones políticas. La gran mayoría se fundamentó a partir de la Revolución Francesa, ¿sí? Encontramos la Revolución Americana de Estados Unidos, las revoluciones de las colonias españolas en Sudamérica y Centroamérica y el Caribe. Entonces, a partir de las constituciones políticas encontramos, se determina qué modelo es el país que va a seguir, si va a ser un país federal donde el gobierno, el poder en el gobierno es distribuido en muchas partes, no se centra como en un gobierno centralista. Por ejemplo, el de Colombia. Colombia es un gobierno central con una capital donde vive el presidente que ejerce a partir de ahí el poder. Encontramos que la democracia tiene tres pilares fundamentales: el poder legislativo, ejecutivo y el judicial. ¿Sí? En el poder legislativo están los representantes que van a determinar qué proyectos se van a aprobar y qué no. En el poder ejecutivo ya sea el presidente o el primer ministro, en determinado caso, de cómo sea la forma de gobierno del país. Ejemplo de Colombia, que es un poder que ejerce de manera presidencial, pero también tiene los tres poderes: el judicial, ejecutivo y legislativo. Encontramos el poder judicial. El poder judicial es ejercido por los jueces. Estos jueces deben de ser, no deben de tomar ninguna postura política, deben de ser nulos en cuanto a las decisiones. En este sentido, esta es la democracia. Estas son sus ramas, características, su historia, las formas de la democracia, los derechos a los que tenemos nosotros y los pilares fundamentales de la democracia. Muchas gracias.